Hola a todos, hoy les comparto las 21 leyes inquebrantables del dinero. Están basadas en la experiencia de Brian Tracy. Es un empresario, orador motivacional, escritor de ventas y desarrollo personal. Ha escrito más de 70 libros. Conocer estas leyes del dinero nos permitirá cosechar grandes riquezas y desarrollar una mentalidad de abundancia para atraer el dinero. Quizás algunas de estas leyes ya las hayas escuchado, sin embargo, es importante reafirmarlas. Estas leyes son las siguientes. Primera ley, ley de causa y efecto. Todo pasa por una razón. Hay una causa para cada efecto. La expresión más importante de esta ley universal es que los pensamientos son causas y las condiciones son los efectos. Los pensamientos son creativos y se constituyen en las principales fuerzas de invención en nuestra vida. Somos quienes construimos nuestro mundo entero de acuerdo con nuestra manera de pensar. En resumen, nos convertimos en lo que pensamos la mayoría del tiempo. ¿En qué estás pensando? Ley de las creencias. Todo aquello en lo que creemos con profundo sentimiento y emoción suele convertirse en realidad. No necesariamente creemos en lo que vemos, pero sí vemos lo que creemos. Ley de las expectativas. Lo que esperamos y confiamos que suceda se convierte en nuestra propia profecía. Lo que tú consigas en la vida no necesariamente será lo que quieres conseguir, sino lo que esperas conseguir o alcanzar. La gente adinerada espera ser rica. La gente exitosa anhela ser exitosa. Su vida y sus circunstancias son el resultado de sus propias expectativas. ¿Qué estás esperando tú? ¿En qué esperas convertirte o qué esperas de la vida? Eso lo tendrás. Cada día piensa en algo maravilloso que pueda sucederte. Ley de la atracción. Somos un imán viviente que atrae gente, situaciones y circunstancias que están en armonía con nuestros pensamientos dominantes. Muchas personas jamás comienzan su camino porque no saben cómo van a llegar a donde desean. Sin embargo, la ley de atracción nos dice que no es necesario saber todas las respuestas antes de comenzar, siempre y cuando tengas claro lo que quieres, las personas con las cuales te conviene asociarte y las situaciones, terminarás atrayéndolas hacia tu vida. Ley de la correspondencia. Seguramente ya has escuchado esta ley, pero básicamente nos dice que nuestro mundo externo es el reflejo de nuestro mundo interno y corresponde con los patrones dominantes de nuestro pensamiento. Si queremos conseguir resultados diferentes a los que recibimos, debemos convertirnos internamente en personas distintas. Debes sentirte lo que quieres ser para convertirte en ello. Ley de la abundancia. Vivimos en un universo abundante, en un mundo donde hay suficiente dinero para todos los que quieran y estén dispuestos a obedecer las leyes que gobiernan su adquisición. Ley de desarrollo personal. La fortuna que tú consigas durante tu vida irá en proporción directa con tu grado de desarrollo personal y profesional. Es decir, hasta donde tú crezcas, crecerá tu fortuna. Ley de intercambio. El dinero es un medio de intercambio entre el trabajo, los bienes y los servicios. Para ganar más dinero, debes añadir
más valor al mercado, a las personas. Debes aumentar tu conocimiento, incrementar tus talentos, mejorar tus habilidades, descubrir tus dones, ser más creativo o hacer algo que te permita obtener mayores beneficios sin mayor esfuerzo. Ley del capital. El activo más preciado del ser humano es su capital físico, mental y la capacidad de generar ingresos. El recurso más preciado es el tiempo. El tiempo y el dinero pueden ser gastados o invertidos. Una de las mejores inversiones de nuestro tiempo y dinero es incrementar la capacidad para generar dinero. Identifica las actividades que realizas y que representan el valor más alto del uso de tu tiempo y dinero. Observa si donde estás invirtiendo tu mayor tiempo realmente te genera el dinero que quieres. Ley de la perspectiva del tiempo. Los más exitosos son quienes toman decisiones con anticipación. La gratificación a largo plazo es la clave para lograr el éxito financiero. La autodisciplina es la cualidad personal más importante para asegurar el éxito a largo plazo. El sacrificio a corto plazo es el precio que debes pagar para tu seguridad en el largo plazo. Es decir, no son directamente los beneficios a corto plazo los que te harán rico, exitoso, sino además los que son a largo plazo. Ley del ahorro. Quien ahorra más del 10% adquiere la libertad financiera. La libertad financiera llega a la persona que ahorra el 10% o más de su sueldo a lo largo de su vida. Págate a ti primero. Ley de la conservación. Con cuánto dinero te quedes es lo que determinará tu futuro financiero. No es cuánto ganes, sino con cuánto te quedas lo que determina tu futuro financiero. Es decir, si ganas $1,000 a la semana o al mes y te gastas $900, solo te quedas con $100. ¿Podrías conservar más que solo $100? Ley de Parkinson. Nos dice que tus gastos tienden a subir hasta igualar tus ingresos. Esta es la ley que debemos evitar todos. Según esta ley, generalmente tus gastos tenderán a subir hasta igualar tus ingresos y en ocasiones hasta un poco más que esto. La independencia financiera es el resultado de violar la ley de Parkinson. Es decir, que tus gastos sean menores en relación a tus ingresos. Tus ingresos tienen que ser mayor a tus gastos. Ley del 3. La libertad financiera se da con ahorros, seguros e inversiones. ¿Estás ahorrando para tu retiro? ¿Inviertes dinero? ¿Cuentas con algún seguro financiero? Ley de la inversión. Solo se trata de investigar antes de invertir, o investiga en lo que quieres invertir. Debemos investigar antes de invertir. Solo invierte con expertos que hayan demostrado un historial de éxito con su propio dinero. Pide consejos financieros únicamente a las personas que son exitosas en sus finanzas y escucha sus opiniones. Ley del interés compuesto. Invierte tu dinero y permite que crezca al interés compuesto. Es sencillo. Al invertir tu dinero en forma cuidadosa y permitir que éste crezca con interés compuesto, eventualmente te volverá rico. La clave del interés compuesto es guardar el dinero y no tocarlo nunca. Ley de la acumulación. La acumulación de pequeños esfuerzos y sacrificios lleva a grandes logros financieros.
Cada gran logro financiero es una acumulación de cientos de esfuerzos y sacrificios pequeños que son difíciles de apreciar a simple vista. Querer dar un salto de 10 metros es ligeramente un poco más complicado, pero si es centímetro por centímetro, el éxito es muy fácil. Así que todos los esfuerzos financieros que hagas, sumados, serán un gran logro financiero para tu vida. Ley del magnetismo. Mientras más dinero ahorres, más dinero atraerás. Mientras más dinero ahorres y acumules, más dinero atraerás a tu vida. Una conciencia de prosperidad atrae al dinero como pedazos de hierro a un imán. No necesariamente se está hablando del ahorro personal en casa sin recibir interés de tu dinero, sino que puedes ahorrar dinero y recibir intereses de ese ahorro. Ley de la aceleración acelerada. Muévete rápido, alcanzarás más rápido la libertad financiera. Mientras más rápido te muevas hacia la libertad financiera, más rápido ésta se moverá hacia ti. Es decir, no postergues tus ideas, tus emprendimientos, tus inversiones. Ley de la bolsa de valores. Adquiere acciones de cualquier empresa. Así serás dueño de una porción de la compañía. Adquirir cualquier cantidad de acciones de cualquier empresa significa ser dueño de una porción de la compañía. Los inversionistas agresivos ganan dinero. Los cautelosos también ganan dinero, pero los ávaros, por lo general, son los únicos que pierden dinero en la bolsa. Ley de los bienes raíces. El valor de una propiedad es su capacidad para generar ingresos en el futuro. Tú generas dinero cuando compras y solo te das cuenta de ello cuando vendes. 3 palabras claves para la selección de bienes raíces: ubicación, ubicación y ubicación. Podemos resumir que debemos buscar ganar la máxima cantidad de dinero posible. Haz todo lo posible para ser excelente en tu campo, de manera que te paguen bien por lo que haces. Retén la máxima cantidad posible de dinero. Recuerda, no es la cantidad que ganas lo que determina tu éxito financiero, sino la cantidad que logras mantener y ahorrar a largo plazo. Reduce y controla tus costos de vida. Sé cuidadoso, cuidadosa con tu dinero y tus gastos. La clave sobre el dinero es invertirlo cuidadosamente y hacerlo crecer lo más rápido posible. Déjame saber en los comentarios qué opinas de estas leyes, si ya las habías escuchado, cuáles estás aplicando en tu vida, cuáles vas a comenzar a aplicar, o si tienes alguna duda de alguna de estas leyes, déjame saber en los comentarios. Un saludo y un abrazo para todos.